Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Más allá de tu piel. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Más allá de tu piel, donde dos dermatólogas militares hablaremos del efecto, el impacto de la alimentación en el acné, algo que día a día vemos en la consulta y que hoy está conmigo la doctora Marena Ortiz, dermatóloga militar, con quien vamos a platicar un poquito de todos los efectos nocivos de una alimentación no saludable en los brotes de acné. Bienvenida, doctora Marena. Gracias. Qué gusto. Aquí estamos para hablar un poco de cómo impacta la alimentación del acné. Yo quisiera primero mencionar un poco que hace unas 3, 4 décadas ya se empezaba a hablar de si el chocolate era malo, si era el chocolate o lo que el chocolate traía alrededor de él o en conjunto. Y cuéntanos un poquito de esa evidencia científica hoy, en el 2025, ¿qué podemos decir de la alimentación y del acné? Sí. Hay 3 alimentos básicos que hay que evitar: lácteos, bebidas dulces y alimentos muy procesados. De todos estos ya se sabe muy bien por qué pueden aumentar el acné. Y que sí, básicamente una alimentación con antioxidantes que sanen también la microbiota intestinal. Ese es como el concepto general. ¿Qué pasa con los lácteos? Los lácteos por todas las vías van a estimular mucho a la glándula sebácea. Sabemos que puede hacer picos de insulina, sabemos que tiene disruptores endocrinológicos, va a hacer que la glándula sebácea per se produzca más sebo y que además capte más andrógenos que estén circulando. Entonces, los lácteos enteros es algo que sí vale la pena evitar o disminuir. La buena noticia es que tal vez el consumo de quesos blancos, de yogur que no sea griego, pudiera mejorar el acné o pudiera no tener tanto impacto. Y ahí tenemos que hablar también de algo que a veces viene en conjunto, desafortunadamente, con los lácteos, que son los azúcares. Y los azúcares también hemos visto que tienen un impacto no bueno en los pacientes con acné, sobre todo esos azúcares refinados que tienen un alto índice glucémico, que elevan los niveles de azúcar y por supuesto hacen los picos de insulina que favorecen a la larga resistencia a la insulina, pero que hemos visto que también el acné ya tenemos la evidencia para poder recomendar que se eviten al máximo. Pero a ver, cuéntanos un poquito más. Sí, la realidad es que yo diría que el 70% del tratamiento del acné actualmente se basa en la alimentación. Claro, en la educación y en la alimentación. Es lenta la mejoría, pero evita las recaídas prontas. Entonces, Sí. tanto en el acné del adolescente, actualmente estamos viendo estos acnés que antes era muy fácil controlar, el acné leve a moderado y que ahora en los adolescentes es muy persistente, o el acné de la mujer y del hombre adultos, que también son muy persistentes y mucho tiene que ver la alimentación. Las Sí. bebidas dulces, que ahorita están muy en boga, pues favorecen bastante el acné y no nos damos cuenta. Resulta que la piel, todas las células de la piel, y no es la excepción, la glándula sebácea, tienen este tipo de receptores similares a la insulina que se están activando continuamente con estas bebidas dulces o con estos alimentos muy procesados. De ahí que, bueno, esos picos de azúcar nos puedan estar generando pues estas lesiones de acné tan persistentes. Sí, claro. Y ni hablar de los alimentos ultraprocesados que no solo en el acné, sino en otras enfermedades a nivel sistémico y por supuesto ni se diga en la piel. La piel habla. La piel habla. La piel habla, la piel habla y la piel habla un idioma que los dermatólogos escuchamos un poquito más profundo. Leemos. Lo leemos, yo les digo muchas veces desde que va entrando nuestro paciente al consultorio, desde que vemos entrar a nuestro paciente al consultorio, pues estamos haciendo un ejercicio que la práctica nos permite, un ejercicio que día a día nos permite como adivinar, pero pues no es adivinar, es que hacemos una integración de toda la clínica y entendemos todo el proceso desde la genética, la alimentación. Y claro, la genética es importante, pero la genética no dicta el camino o el destino de la enfermedad, sino es por los hábitos. Bien dices que es un porcentaje muy alto, más del 70% es muchísimo. A veces vemos
que nuestros pacientes se desesperan. Yo siempre les digo a las mamás, a los papás, a los hijos, por favor no se desesperen, nos puede llevar un proceso de 1 año o más llegar a la curación de un acné. El acné finalmente va a ser crónico, va a ser inflamatorio, van a ser muchas causas, no solamente el tema de la alimentación, también influyen otras causas. Pero bueno, ¿cuáles serían tus 3 tips así maravillosos de qué alimentos consumir principalmente para alguien que está cursando con acné, especialmente los jóvenes? También aquí creo que en otro episodio vamos a hablar de todos esos suplementos y medicamentos que nos pueden provocar acné. Bastantes, bastantes. Sí. Y más porque ahorita hay un trending, ¿no? En el uso de estos medicamentos y que pues lo hacemos a veces nada más por seguir el trending de marketing y no precisamente científico. Y bueno, pues eso es importante. Yo diría que disminuir los lácteos, sobre todo lácteos enteros, porque la porción de la caseína, que es en realidad lo que está estimulando la glándula, lo encontramos en la parte de la proteína y es en esta parte cremosa. Entonces los lácteos semidescremados o totalmente descremados serían la opción, pero muy pequeñas cantidades. El alto consumo de antioxidantes. El alto consumo de antioxidantes, de vegetales, de fibra, de granos enteros, pues van a sanar además también la flora intestinal. Entonces, por 2 vías. Una, nos ayudan a reducir picos de inflamación, picos de insulina, y también nos van a ayudar a mejorar esta microbiota intestinal que sabemos que, dijeran mis hijas, los bichos buenos de la panza sanan a los bichos buenos de la piel. Entonces, también es un camino importante por el cual es importante consumir vegetales y tomar pues agua natural. Y para todos esos jóvenes con acné y aún sin acné, bueno, o sea, siempre si no hay acné hay mucho sebo, hay poro abierto, hay glándulas que están produciendo más sebo de lo normal, la piel se ve demasiado brillosa, oleosa, muy grasosa y todo eso está relacionado también a estos factores que aumentan en el paciente con este consumo de azúcares procesados. Entonces, ¿cuál sería el sustituto de los refrescos, de los jugos? ¿Qué podrían hacer? O sea, ¿qué sustituye a un refresco? ¿Qué recomendarías tú en vez de tomar estas bebidas azucaradas? Pues agua natural, la realidad es que es la mejor bebida, si acaso de vez en cuando agua mineral, pero la realidad es que el agua natural es lo que realmente todos deberíamos de consumir. Claro, y por supuesto que en vez de jugos, pues la fruta completa, la Natural, fruta entera, la fruta con que lleva la mordidas. fibra. Y hace poco me sucedió con un paciente adolescente que le comentaba, no tomes jugos, porque me decía, es que yo todos los días tomo jugo de naranja. Le decía, no tomes jugos. Al contrario, tomar el jugo es mucho más perjudicial, eleva rápidamente el azúcar, tiene un alto índice glucémico, y él se sorprendía porque era una información que no conocía. A veces los jóvenes y los mismos papás nos preguntan, entonces, ¿qué vamos a comer? La realidad es que vale la pena tener esta alimentación saludable, no tanto hacer una dieta, sino tener una alimentación saludable familiar, que esté basada en frutas, en verduras, en granos enteros, por ejemplo, en arroz integral, pan de masa madre, que ahora está pues un poco más en boga, pero desde luego regulado, medido, agua, beber frutas. Las frutas es mejor consumirlas. Definitivamente las frutas siempre van a ser mejores que consumir el jugo, y esto es algo que les recordamos a nuestros pacientes, siempre llevan la indicación, tanto los papás como los hijos. Y bueno, la labor en casa es que lo hagamos, como bien dices, doctora Marena, en familia. En familia, porque siempre este núcleo de apoyo es fundamental. No es lo mismo ir uno contra el mundo, que bueno, tener el apoyo de la mamá, el papá. A veces somos los padres los que ponemos el mal ejemplo principalmente, porque las generaciones nuevas yo los veo muy enfocados en el bienestar y la salud, queriendo tener toda esta información, que además es una información globalizada, que no es un hilo negro, no es algo que se está descubriendo ahora, no es nada bajo el sol. Entonces, nuestra obligación, bueno, como dermatólogas, nuestra obligación también como madres, pues es llevar esta información a casa y hacer que no solo unos pocos la conozcan, sino que sea una información que sea conocida por todos. Sí, como bien dice, globalizada. Y finalmente la alimentación antiinflamatoria a todos nos va a beneficiar. A Sí. todos nos va a beneficiar en todo el organismo y en muchas condiciones de la piel. Va a enlentecer este proceso
de envejecimiento, enfermedad. Bueno, pues esto es solo un pequeño brevario con algunos tips sobre la alimentación del acné. Por supuesto, hay muchos tipos de acné. A veces ya hablaremos, porque es importante decirlo, que a veces se desencadena el brote de acné también por otros factores externos como son suplementos. Y eso será motivo de otro episodio de este podcast, Más allá de tu piel. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, doctora Hasta Marena. pronto. Gracias. Chao. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, Más allá de tu piel.